Amén y gracias a Dios, hermanita Marta León. Bueno, muy buena tarde para todos. Bienvenidos, qué alegría volverlos a ver conectados, no importa que sea a través de este medio virtual, pero qué alegría saber que prácticamente todos los días tenemos nosotros alimento, alimento espiritual, alimento sólido, alimento de la palabra del Señor, alimento no invención humana, alimento no producto del capricho del corazón del hombre, sino alimento que se extrae directamente de la fuente o de las canteras de la palabra de Dios. Bueno, hace 8 días quedamos en la exposición, estamos todavía en el capítulo 8 y quedamos nosotros en la exposición del versículo 27. Hoy nos corresponde retomar esa exposición a partir del versículo 27, tenemos que estudiar y vamos a intentar llevarlo hasta el versículo 34, desde el versículo 28 hasta el versículo 34. Vamos a hacer primeramente la lectura de estos versículos. Entonces me avisa por favor si ya está ubicado en Romanos capítulo 28 para comenzar la lectura. Ya, bueno, listo. El versículo 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Versículo 34. Dios, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ok, muy bien. Nos devolvemos al versículo 28 y el versículo 28 dice en la versión Reina Valera 1960, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Otra versión dice así, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Llamados conforme a su propósito. Muy bien. La cuestión es conocimiento, como usted se puede dar cuenta, así comienza el versículo 28, y si sabemos. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que saber? ¿De qué tengo que estar enterado? Tengo que estar enterado, en primer lugar, que hay un propósito, que Dios tiene un propósito con mi vida, que Dios me creó para algo, ese es el nacimiento físico, y que Dios me creó para algo, ahora estamos hablando del nuevo nacimiento, es decir, el nacimiento espiritual. Que mi presencia en esta tierra no es un error, mi presencia en esta tierra no es una equivocación, el que yo esté en esta tierra no es una casualidad, no es una coincidencia, sino que yo estoy en esta tierra porque hay un propósito que Dios estableció para mi vida y lo estableció desde antes de la fundación del mundo. Un propósito que fue determinado por el mismo Dios y un propósito que nadie, absolutamente nadie, puede frustrar. El Salmo 138, versículo 8 dice, Salmo 138, 8 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Jehová cumplirá su propósito en mí. Salmo 138, 8. Entonces, cuando el versículo 28 dice, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, se reitera en el versículo 28, que se refiere al propósito de Dios en mi vida, no a mi propósito personal, sino al propósito de Dios en mi vida. Recuerde, Salmo 138, 8,
Recuerde Romanos capítulo 8, versículo 28. Y ese versículo de Efesios capítulo 10 que todos conocemos, este versículo que dice así: porque somos hechura suya, o sea, Él nos hizo, hechura, Él nos hizo, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y aparte de estos tres versículos, pues hay muchos más versículos que revelan un propósito preestablecido, un propósito divino preestablecido para con nosotros. Es más, el texto en Efesios 2:10 dice que para eso el Señor me creó en Cristo Jesús. Para eso el Señor me dio un nuevo nacimiento y una nueva vida. Para eso el Señor me hizo una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Para qué? Dice, para buenas obras. ¿Para buenas obras? Sí. Pero ¿cuáles son las buenas obras? Las cuales Dios preparó de antemano para que yo anduviese en ellas. O sea que no son las obras que a mí se me ocurran, no son las obras que yo me invente, son las obras que Él mismo preparó cuando dice de antemano, o sea, unas obras que ya estaban preparadas desde antes. Desde antes es cuando, desde antes es desde ese momento en el cual nuestro Dios a nosotros nos escogió. Como lo dice Segunda de Tesalonicenses, búsquelo por favor. Capítulo 2, versículo 13. Me avisa cuando ya, por favor. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Búsquelo, por favor. Me avisa cuando ya, por favor. Muchas gracias. Ok, dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor. Y a continuación, después de esa coma, viene la razón, la causa, el motivo, la circunstancia por la cual yo debo darle gracias a Dios. ¿Por qué? Dice, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Es un versículo espectacularmente potente. De que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Es que está muy claro. ¿Qué le explica a uno ese versículo? ¿Qué le interpreta uno a ese versículo? Sobre todo a esa parte del versículo que está tan clara, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Ahí lo que está diciendo es que Dios a mí me escogió desde el principio para salvación. Dios a mí me escogió desde el principio para salvación. Ahora, ¿cuándo es ese principio? El principio es el principio. ¿Y cuándo es el principio? Ese principio del cual se dice en Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso quiere decir que la creación de este planeta no es sino la adecuación de todo un escenario para que los que Dios escogió desde el principio para salvación puedan ser salvos a través de la obra del Mesías Redentor. Este planeta es el escenario. Cristo es el actor principal, el Mesías Redentor. Y nosotros, los que Dios escogió desde el principio para salvación, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, somos los beneficiarios de ese sacrificio de Cristo en el madero. No se puede interpretar de otra manera. Cuando un texto es así de claro, usted no le puede ni poner ni quitar al texto. Ahora, de ahí, del hecho de que Dios escogió desde el principio para salvación a algunos individuos, nace la palabra predestinación. Esa palabra predestinación la encuentra usted en varias partes, varias partes. Versículo, Efesios capítulo 1, versículo 5. Búsquelo, por favor. Efesios capítulo 1, versículo 5.
Muy bien, aclarando qué significa la palabra predestinación. Predestinación, ya listo. Predestinación es una palabra compuesta por dos palabras raíz. Primero el prefijo pre, y después destino. Ahora, pre está señalando qué. Cuando aparece un pre, está diciendo un de antemano, está señalando un antes, está señalando un anteriormente o con anterioridad. Y destino se refiere al futuro. Destino se refiere a lo que va a ser de él o a lo que va a pasar con él. Eso es el término predestinar, indicando que el destino del individuo fue es decir, decidido desde antes. ¿Antes cuándo? Desde antes del principio. ¿Cuál principio? El de Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, que dice que tenemos que darle gracias a Dios porque Él nos escogió desde el principio para salvación. En resumidas cuentas, en un solo término teológico, es la palabra predestinar. Es la palabra predestinación, que aparece en muchas partes del Nuevo Testamento. Efesios capítulo 1, versículo 5, compruébelo usted, por favor. El versículo 5 dice, en amor, habiéndonos predestinado. Opa. ¿Quién nos predestinó? Lea la primera parte del versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pase al versículo 5. En amor habiéndonos predestinado. ¿Quién me predestinó? El Dios y Padre de mi Señor Jesucristo. Dios Padre me ha predestinado. Ahora, ¿me predestinó para qué? Para ser adoptado hijo suyo por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. A partir de este momento, dése cuenta que nos vamos metiendo nosotros en una parte de la Sagrada Escritura, en una parte de la Carta a los Romanos, que es una parte bien ruda, es una parte bien cruda. A partir de Romanos 8:28, lo que queda del capítulo 28, capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11 es la parte más cruda, más ruda del contenido de la carta a los romanos. ¿Por qué? Porque es esa parte que señala a Dios como el Dios soberano. El Dios que creó todo lo que existe y sostiene todo lo que existe y por lo tanto puede hacer lo que quiera con su creación. Y nadie le puede preguntar a ese Dios por qué hace lo que hace. Antes toda la creación debe estar agradecida porque ese Dios es un Dios bueno, ese Dios es un Dios justo, ese Dios es un Dios benigno. Qué impresionante. Tiene usted segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13, Él nos escogió desde el principio para salvación. Tiene usted Efesios capítulo 1 versículo 5, en amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Quiere decir que si no me hubiese predestinado o escogido desde antes de la fundación del mundo o desde el principio para que yo fuera su hijo, pues nunca de ninguna manera yo me hubiese convertido en su hijo. Yo soy su hijo porque Él me escogió para que fuera su hijo. Yo soy su hijo porque Él me predestinó para que fuera su hijo. Eso es lo que enseña Efesios capítulo 1, versículo 5. Hay algunos cristianos que pelean contra la doctrina de la predestinación. Y es que no sé si llaman los cristianos, la verdad. Que pelean contra la doctrina de la predestinación, Efesios 1:5, o la doctrina de la elección, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, que es exactamente lo mismo. Pelear contra esa doctrina es pelear contra el mismo corazón de la salvación. Porque ¿quién se convierte en hijo de Dios? El que Él predestinó. Efesios capítulo 1, versículo 5. ¿Quién se salva? El que Él escogió. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. De modo que no hay salvación, segunda de Tesalonicenses 2:13, y no hay adopción, Efesios capítulo 1, versículo 5, a menos que el corazón de todo eso, que es la predestinación, se ponga en marcha. Y ahí está en la Biblia. Ahí está en la Sagrada Escritura. Aquí no predicamos sino solo Biblia, solo Escritura y solo versículo. Y ahí está en esos versículos que le estoy señalando. Ahora, el mismo Señor Jesucristo enseñó en muchas partes esto. Por ejemplo,
El Evangelio según San Juan, capítulo 1. Evangelio según San Juan, capítulo 1. Bien, muy bien. Cristiano que se respete conoce el versículo 12. Pero cristiano característico de esta generación no conoce el versículo 13. Conoce hasta el versículo 12, pero no conoce el versículo 13. Memoriza el versículo 12, pero no memoriza el versículo 13. Juan, capítulo 1, versículo 12. Me avisa cuando ya esté ahí, por favor. Con eso hacemos la lectura entre todos y la exposición sobre el texto que acabamos de leer. Gracias. Dice el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pues ese versículo se lo sabe todo el mundo, ¿cierto? A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, hijos de Dios. Se está hablando de nueva criatura en Cristo Jesús. Está hablando del nuevo nacimiento, hijos de Dios, Efesios 1:5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ok, pero mire lo que dice el versículo 13. Los cuales, se está refiriendo a los hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, por la voluntad de Dios. El que es hijo de Dios no fue engendrado de sangre. ¿Cómo así? El que es hijo de Dios o nueva criatura en Cristo Jesús no fue engendrado por la voluntad de la carne o por la voluntad de varón. El que es hijo de Dios fue engendrado, fue adoptado como hijo de Dios por la voluntad de Dios. Eso es lo que está enseñando el versículo 13. Eso quiere decir que si yo soy hijo de Dios fue porque Dios quiso. Amén. Fue porque Dios quiso. Fue porque Dios así lo decidió. O como dice Efesios 1:5, según el puro afecto de su voluntad. O sea, porque Dios quiso. O sea, porque a Dios se le dio la voluntad de que fuera así conmigo. Entonces, yo no soy salvo porque yo lo decidí. Yo soy salvo primariamente, fundamentalmente, porque Dios así lo decidió. Y eso es una maravilla. Yo no sé de qué se le llena a usted el corazón, pensando en que Dios se acordó de usted, Dios pensó en usted desde antes de la fundación del mundo. Es que Dios no pensó en usted apenas hace unos años. Dios no se acordó de usted apenas hace unos meses. Dios pensó en usted, se acordó de usted desde antes del principio, desde antes de Génesis 1:1, desde antes de la fundación del mundo. Dios no había creado la primera molécula y ya estaba pensando en usted. ¿De qué se le llena el alma? Dígame. ¿De qué se le llena el espíritu? Dígame. Es cuando me pregunto yo, Salmo capítulo 8, pero ¿quién es el hombre para que lo visites? ¿Y quién es el hijo del hombre para que tú tengas de él memoria, Señor? Pero es que ¿quién soy yo para merecer toda esa gracia y toda esa misericordia? El que lo entiende bien, lógicamente. No, yo no soy un accidente en esta tierra, definitivamente. No, yo no soy una casualidad, ni un error, ni una coincidencia en este planeta, definitivamente no. Por más que de pronto el papá se lo haya dicho, la mamá se lo haya dicho, la familia se lo haya dicho, o no le haya ido tan bien en su estadía en esta tierra, eso no quiere decir absolutamente nada, porque cuando yo reviso la Sagrada Escritura, que un hijo de Dios es hijo de Dios, porque Dios lo predestinó para que fuera hijo de Dios, Efesios 1:5. Cuando yo reviso en la Sagrada Escritura que si alguien cree en Cristo y lo ha recibido como su Señor, fue por voluntad de Dios, Juan capítulo 1, versículo 13. Cuando yo reviso en la Sagrada Escritura que si una persona es salva es porque Dios lo escogió para salvación desde el principio, yo digo, esto es una cosa espectacular. ¿Por qué? Porque yo creo en Cristo y si yo creo en Cristo es porque Él me escogió para eso.
porque yo soy salvo. Y si yo soy salvo por haber creído y recibido a Cristo, es porque Él me escogió para eso. Porque yo soy hijo de Dios. Y si soy hijo de Dios, entonces es porque Él me predestinó para eso. Pero tenga mucho cuidado, estimado hermano en Cristo. Porque si usted es de los que encuentra en la Biblia la palabra eligió, escogió, predestinó, y a usted esas palabras le caen pesadas, eso quiere decir que usted no ha entendido el Evangelio. Si esas palabras causan un choque maluco allá dentro de su corazón, eso quiere decir que el corazón está lleno de orgullo, de altivez, de soberbia. Se lo voy a explicar. Mire, hay un evangelio que no es el evangelio, que predican y presentan como si fuera el evangelio, pero no es el evangelio, sino una perversión del evangelio. Ese evangelio enseña que usted es salvo por su libre albedrío. Es decir, que es usted el que toma la decisión de salvarse o no salvarse, que es usted el que toma la decisión de arrepentirse o no arrepentirse, que es usted el que toma la decisión de creer o no creer. Ese es el evangelio que se predica en la mayoría de iglesias en este tiempo. Y déjeme decirle que es un evangelio falso. Con respecto al arrepentimiento, la Sagrada Escritura dice que Dios es el que a mí me concede el arrepentimiento. O sea, yo no tomo la decisión de arrepentirme. Dios me concede el arrepentimiento. Yo no me convenzo así a mí mismo. Acuérdese quién es el que lo convence a uno. El Espíritu Santo me convence de pecado, justicia y juicio. ¿Cómo me voy a convencer a mí mismo si es el Espíritu el que me convence? No tengo la capacidad para arrepentirme por mí mismo, pero Dios me concede el arrepentimiento. O sea que si yo me arrepentí, ese arrepentimiento se lo debo al convencimiento del Espíritu Santo y se lo debo a Dios que me ha concedido el arrepentimiento. Le dicen a uno desde los altares, pero crea porque usted tiene la habilidad para creer. Yo no tengo la habilidad para creer. Por eso la Biblia dice, Romanos capítulo 12, versículo 3, que una medida de fe fue dispensada por Dios a cada uno de nosotros. Una medida de fe fue repartida por Dios a cada uno de nosotros. Yo no tenía la habilidad de creer, por eso la Biblia me llamaba incrédulo. El incrédulo está incapacitado para creer. Pero Dios me convirtió en una persona arrepentida. Se lo debo a Dios. Y Dios me convirtió a mí en un creyente. Eso se lo debo a Dios. Ahora, si me arrepentí porque Dios me permitió el arrepentimiento, si creí porque Dios me permitió la fe y me convirtió en un creyente, con ese arrepentimiento y con esa fe, entonces yo creí en el Señor Jesucristo y fui salvo. ¿A quién se lo debo todo? Se lo debo a Dios, no a mí mismo. La Biblia dice claramente, Efesios 2:8, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Eso no es mío, pues es un regalo de Dios. El Señor me puso en la mano las herramientas que yo necesitaba para llegar a esa salvación. Pero como el Señor me regaló las herramientas, pues entonces las herramientas no las traía yo. Las herramientas no vinieron conmigo de nacimiento. Las herramientas, Dios en su gracia me las proveyó para alcanzar lo que el Señor quería que yo alcanzara. Libre albedrío. El término ni siquiera aparece en la Sagrada Escritura. Por ningún lado usted va a encontrar libre albedrío. No. ¿Qué es libre albedrío? Libre albedrío es libre de decidir. Eso significa libre albedrío. Decisión propia. Pero póngale cuidado. Efesios 2:1 dice que la raza humana está muerta en delitos y pecados. Y la raza humana tiene muerto absolutamente todo, hasta la capacidad de decidir. Por eso es que cuando a un impío, a un incrédulo, se le dice, crea en Cristo, ¿qué dice el incrédulo? Que no, que no, que venga, acérquese a Dios, que no. ¿Por qué? Porque está muerto, tiene su capacidad de decidir muerta. Entonces, ¿cómo quiere que el muerto tome una decisión por Cristo? ¿Cómo quiere que el muerto tome una decisión de arrepentirse? ¿Cómo quiere que el muerto tome una decisión de creer? ¿Cómo quiere que el muerto tome la decisión de acercarse a las cosas de Dios? Pues no puede. ¿Por qué? Porque está muerto.
Es exactamente lo que ocurre en el nuevo nacimiento. En el nuevo nacimiento el muerto pasa de muerte a vida. Y al pasar de muerte a vida, ahí, por el Espíritu Santo, está habilitado, capacitado para hacer esas cosas que yo le estaba pidiendo al muerto que hiciera. ¿Estamos claros con esto? Si esto no se aclara de antemano, cuando entremos al versículo 28 y al versículo 29 y al versículo 30, entonces no voy a entender absolutamente nada. Pero esto tiene que quedar claro de antemano. Yo soy sencillamente el objeto de su gracia y el objeto de su misericordia. Yo soy un vaso de misericordia que el Señor en algún momento va a llenar con gloria. Eso usted lo encontrará en Romanos capítulo 9. Ya vamos para allá. Pero aquí se nos está dando la antesala para que cuando lleguemos a Romanos capítulo 9, ninguno salga corriendo, sino que todos amen esta doctrina. Es la doctrina más consoladora y edificante. Mire, yo soy escogido por Dios. Póngase a pensar en eso. Dígaselo usted allá donde está. Si es dama, en femenino. Yo soy escogida por Dios. Dios a mí me escogió. Que algún otro o alguna otra hubiese puesto sus ojos en mí, hubiese sentido afecto por mí, amor por mí, cariño por mí, vaya y venga. Aquí lo que realmente importa es que Dios a mí me escogió. Y si Dios a mí me escogió, eso a mí me da valor o no. Eso a mí me da precio, me pone precio o no. Eso a mí me da valentía o no. Eso a mí me llena completamente, me satisface completamente, me realiza completamente o no. Que usted encuentre en la Sagrada Escritura Dios hablándole a usted y diciéndole, yo a usted la escogí, yo a usted lo escogí, usted es escogido mío. Y que usted pueda confesárselo en fe y decir, yo soy escogido por Dios. Él me escogió para salvación. Él me escogió para ser adoptado hijo suyo. Él me escogió para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que yo anduviese en ellas. Él me escogió para el desarrollo de un propósito. Eso es una cosa sumamente espectacular. En todos estos años de estudio y predicación de la palabra, yo puedo decir en este momento, sin lugar a dudas, que esta es la doctrina más edificante que existe en la Sagrada Escritura. Al recordar esto, yo me sobrepongo a cualquier problema, me sobrepongo a cualquier crisis, me sobrepongo a cualquier situación. La crisis, el problema, la situación, los enemigos, como en el Salmo capítulo 3, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Que se multipliquen los adversarios que quieran. No me importa, no les tengo miedo. ¿Por qué? Yo sé quién me escogió. Y yo sé cuándo lo hizo. Y yo sé para qué lo hizo. Esa es la clave de la fortaleza. Si usted no conoce esta doctrina, ahí está la causa de su debilidad. Porque si usted no conoce la doctrina de la elección o de la predestinación, entonces usted no le va a hallar sentido a su vida en esta tierra. Por eso es que algunos se quieren morir. Pero yo no me quiero morir. Yo quiero cumplir el propósito y ahí sí morirme. Como Cristo claramente se lo dijo al Padre en Juan capítulo 17. Padre, he acabado la tarea que me diste para que hiciese. Ahora glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo desde antes de la fundación del mundo. ¿Pero cuándo? Cuando yo haya acabado la tarea. Claro que tengo una tarea. A ver, si la tarea que el Señor me encomienda, si la tarea que Dios me encomienda es acabar con el reino de las tinieblas, por más que el reino de las tinieblas se levanten todos a la vez para pelear contra mí, no me podrán vencer porque Jehová está conmigo. Porque Él me escogió para eso. Porque son las obras que Él preparó de antemano para que yo anduviese en ellas.
Yo me acerco al trono de la gracia como un individuo al cual Dios escogió desde antes de la fundación del mundo. Grábeselo en la cabeza, métaselo en el corazón. Permita que penetre en lo profundo de su espíritu. Usted no es cualquiera en esta tierra. No es cualquiera en esta tierra. Cualquier otro es cualquiera, pero usted no es cualquiera. Usted es escogido para salvación desde antes de la fundación del mundo. Dígame cómo le parece lo que acaba de escuchar. No me va a decir, bueno, algo más que eso, ¿no? Escríbame cómo le parece lo que acaba de escuchar. Siga escribiendo. El texto dice, pelearán contra ti, pero no te vencerán porque Jehová está contigo para librarte. ¿Por qué no me vencen? ¿Porque yo soy muy bueno? No. ¿Porque soy muy bonito? No. ¿Porque soy muy lindo? No. ¿Porque soy muy avispado? No. ¿Porque soy muy abeja? No. ¿Por qué no me vencen? Porque Él me escogió. Porque hay un propósito de parte de Dios para con usted, para conmigo, para con nosotros. Él lo escogió. Ahora, por eso la Sagrada Escritura dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, ahí usted encójase de hombros. ¿Quién lo está entendiendo? Aunque tu padre, tu papá te dejó, encójase de hombros. Ah. Y tu madre te dejó también, encójase de hombros. Ah. Lo dejó la mujer, encójase de hombros otra vez. La dejó el marido, encójase de hombros. Los hijos le dejaron, le abandonaron, los hermanos se levantaron y se fueron o están en contra suya. Encójase de hombros. ¿Por qué digo encójase de hombros? Porque aquí lo que realmente a usted le tiene que importar es que Dios a usted lo escogió, lo eligió, lo predestinó y tiene un propósito con su vida. Eso es lo que realmente a usted le tiene que importar. Fulano hace rato que no lo mira, pues que no lo mire. Fulano hace rato que no le habla, pues que no le hable. Que su Padre Celestial le escogió para salvación desde el principio. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Que es que ni me determina, pues que no lo determine el fulano. ¿Por qué? Porque su Padre Celestial lo predestinó para ser adoptado hijo suyo por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Quién lo está entendiendo? Eso realmente, eso le da valor. Dígame el golpe que usted está recibiendo en este momento a su autoestima. Dígame. Dígame el golpe que está recibiendo, el impacto que está recibiendo a su amor propio. La Biblia dice de que tiene que amarse. Pero uno se ama y el amor propio se eleva cuando uno entiende la doctrina. Dígame, ¿cuál es el golpe que usted está recibiendo allá en ese corazón? ¿Se está cargando o no se está cargando, llenando de amor de Dios? Yo creo que sí. Por supuesto que sí. A mí Dios me ama, pero nadie más lo ama. No me importa. Con que Dios me ame, con que Dios me quiera. Pero tu padre y tu madre te dejó, no me importa. Porque Dios nunca me dejará y nunca me desamparará. Pero sus hijos se fueron y ya no están y lo desprecian y ni le hablan ni lo saludan. No me importa, porque Él ha prometido, no te dejaré y no te desampararé. Pues la gente se va a aburrir de usted, por cansón, por aburridor, no me importa, porque la Biblia dice, yo mismo te sustentaré hasta las canas. Allá cuando pase el tiempo, allá cuando usted nadie se lo soporte, por viejo, por cansón, por fastidioso, por fastidiosa, por aburridora, por mamerta, por estresante. Allá cuando la gente diga, usted no lo soporta a nadie, mira, hay alguien que lo soporta hasta las canas. Hay alguien que está con usted siempre, todos los días y nunca lo deja.
Y ese es su Dios, el que lo escogió para salvación desde el principio. Y ese es su Dios, el que lo predestinó para ser adoptado hijo suyo según el puro afecto de su voluntad. Ese es su Dios, ese es su Señor. ¿Qué puede usted decir de su Dios? Que ninguno se crea aquí pera en dulce, ¿no? Por eso la Sagrada Escritura dice, yo mismo te sustentaré y estaré contigo hasta las canas. ¿Las canas de quién? ¿Las canas de Dios? No, Dios no tiene canas, hasta las canas mías. Cuando yo sea una completa uva pasa, lleno de canas, lleno de arrugas, lleno de años y lleno de esas cosas de los viejitos. Eso. El Señor me sustenta hasta ahí. ¿Cómo le parece? Responda, por favor, ¿cómo le parece? Y no va a escribir, bueno. Aquí no se puede dar una respuesta simplona. No se puede decir, bueno. Eso es una cosa sumamente espectacular. Dios ha estado pensando en mí desde antes de la fundación del mundo. Yo vine a existir milenios después. Pero aún así el Señor ya estaba pensando en mí, ya me quería, ya me amaba. No me ha dejado durante todo este tiempo de mi estadía en esta tierra. Y no me va a dejar cuando pasen los años. No lo va a hacer. Y cuando yo me muera, y ya tenga que atravesar el umbral entre la vida y la muerte, cuando yo me muera, nadie va a acompañarme, porque nadie lo va a poder hacer. Pero Él va a estar conmigo. Él no me va a dejar solo. El Dios que me escogió, el Dios que me predestinó, el Dios que me adoptó, el Dios que pensó en mí, el Dios que me amó. Por eso la Biblia dice, yo te he amado con amor eterno. Su amor es desde el principio y hasta el final para con el que Dios escogió para salvación desde antes de la fundación del mundo. Dice, muy alentador porque no dependemos del humano sino de Dios. Gloria a Dios. Ahí se crea la dependencia, si se da cuenta. ¿La fe se eleva o no se eleva? Claro que se eleva. Se Joana, afortunada, privilegiada por ser elegida por Dios Todopoderoso. Me encanta, porque ustedes lo van encontrando en la Sagrada Escritura y lo van creyendo. Y es que eso es lo que toca hacer con lo que vamos encontrando en la Biblia. Lo vamos creyendo de una. Lo que está escrito en la Biblia no es para cuestionarlo, ni para debatirlo, ni para pelear contra eso o para negarlo. Lo que está escrito en la Biblia es para creerlo. De una yo lo creo. Regresando a Romanos, capítulo 8, versículo 28. Volvamos, por favor. Gracias. Me avisan cuando ya. Romanos capítulo 8, versículo 28 dice, y sabemos, dese cuenta. Comenzamos diciendo, mira, aquí la clave es conocer. ¿Conocer qué? Conocer todo esto, mire, y nos fuimos. ¿Y nos fuimos para dónde? Y nos fuimos para Segunda de Tesalonicenses 2:13 y nos fuimos para Efesios 1:5 y nos fuimos para Juan capítulo 1 versículo 13 y nos fuimos para el Salmo 138:8 y nos fuimos para otros textos más. Porque la clave es conocer. Si yo conozco o yo sé, sabemos que a los que aman a Dios, otra versión dice, a los que Dios ama, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, y lo aclara, a los que conforme a su propósito son llamados. En resumidas cuentas, todas las cosas ayudan para el bien, para el bienestar, para el desarrollo o para el cumplimiento del propósito que Dios tiene para conmigo como su elegido, como su escogido o como su predestinado. Se lo repito. Eso quiere decir, en resumidas cuentas, que todas las cosas ayudan a bien o ayudan para el bienestar o ayudan para el desarrollo o para el cumplimiento del propósito que Dios tiene para conmigo como su escogido, como su elegido o como su predestinado.
de tal manera que su propósito en mí no va a dejar de cumplirse. Su propósito en mí no va a dejar de realizarse. Porque el Señor, a través de las cosas que permite en mi vida, va a empujar mi vida a ese cumplimiento, va a empujar mi vida a esa realización, va a empujar mi vida a ese desarrollo y a esa ejecución. ¿Quién lo está entendiendo? Eso que le está pasando a usted. Eso. Esas situaciones por las cuales usted está atravesando. Eso. Que usted dice, no le encuentro sentido a lo que estoy viviendo. No le encuentra sentido a usted, pero Dios sí. No le encuentro un fin a esto, pero Dios sí. No veo de qué manera esto puede estar ayudando, pero Dios sí. No veo de qué manera esto puede estar contribuyendo, pero Dios sí sabe de qué manera eso puede estar contribuyendo. Ahora, cuando hablemos los versículos, hablemoslos bien. Porque yo he escuchado a muchos cristianos que dicen, pero es que a mí todas las cosas me ayudan a bien. A mí no, no es a mí. Vamos a corregir la forma de hablar. Porque el versículo no dice que a mí todas las cosas me ayudan a bien. No, no es a mí, es a Dios. Otros dicen, no, pero es que la Biblia dice que el Señor va a hacer que todas las cosas obren para el bienestar de mi propósito. No, no es mi propósito, no es el mío. No soy ni yo ni mi propósito. Es Dios y su propósito en mí. Todas las cosas ayudan a bien, dice la Sagrada Escritura, para el cumplimiento, para el desarrollo, para la realización de su propósito, dice Romanos capítulo 8, versículo 28. De su propósito en mí, dice el Salmo 138, versículo 8. El propósito de Él para mí. Entonces, mire, cuando yo sienta que todas las cosas a mí me están saliendo mal, me debo acordar que aunque a mí todas las cosas me están saliendo mal, a Dios todas las cosas le están saliendo bien. Punto. Eso es soberanía divina. En el momento en que yo sienta en que mis propósitos no se están cumpliendo, ese día yo me acuerdo que aunque mis propósitos no se estén cumpliendo, el propósito de Dios va viento en popa. Eso es lo que enseña la Sagrada Escritura. Mi propósito puede ser que se sienta o se vea frustrado, pero el propósito de Dios nunca, jamás, de ninguna manera, por ninguna razón, por ninguna circunstancia, se va a frustrar. Entonces, la mejor manera para yo no frustrarme es entender que Dios no se ha comprometido con mis propósitos personales. Que Dios se ha comprometido es con su propósito en mi vida. ¿Quién lo está entendiendo? Y que si hay algún propósito en mi vida, que sea un propósito que permanece a la carne, que pertenece a la carne, que pertenece al capricho humano, que es del corazón humano, que es solamente del alma, pues yo tengo que renunciar a eso porque eso no se va a dar, eso no se va a cumplir. Así lo decimos de frente. Que mis propósitos personales tienen que ajustarse al propósito que Dios tiene para conmigo. Si mis propósitos personales se ajustan, se configuran, se someten al propósito que Dios tiene para con mi vida, esos propósitos personales van a salir adelante. Mientras que no sea así, no va a pasar. Lo que acabo de decir, duro, lo que acabo de decir, es brusco, lo que acabo de decir, es confrontador. Lo que acabo de decir, le faltó un poquitico de cremita a echarle, pero es la verdad en cuanto al tema del propósito. Así es. Deje de planear cosas en la carne, eso no se le va a dar, no se le va a cumplir. Si usted no está planeando cosas desde el espíritu, no pertenecen esas cosas al propósito divino. Y si no pertenecen al propósito divino, se va a frustrar. ¿Cuánta cosa ha intentado y no se ha dado? Por carnal.
por planear desde la carne. No es por la fuerza del brazo de la carne, es por el poder del Espíritu Santo. Así que yo tengo que entender que solamente va a salir adelante lo que se conforme a su voluntad, ya que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Bueno, hay algunos que están callados. Yo quiero escucharlos o leerlos, porque solamente 2 o 3 personas quedaron aquí participando. Claro, frente a una palabra exhortativa como esta, frente a una palabra dura como esta, frente a una palabra ruda como esta, pues es obvio que uno se quede callado, pero uno tiene que ir reaccionando poco a poco. Y la reacción se da frente a la doctrina de la soberanía divina, que incluye la doctrina de la elección o la doctrina de la predestinación. Muy bien. Ahora, el versículo 29 dice lo siguiente: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. En la teología se conocen estos versículos, el versículo 29 y el versículo 30, como la cadena de oro de la salvación. En la teología, la cadena de oro de la salvación. Se le dice al que acaba de llegar a la iglesia o lleva tiempo en la iglesia, se le dice: Dios tiene un propósito para con tu vida. Ese cuento se lo echan a todo el mundo. Dios tiene un propósito para con tu vida. Ok. Pregunte, ¿cuál es el propósito que Dios tiene para con mi vida? Y la persona que lo está evangelizando o discipulando va a decir: yo no sé. Si no sabe cuál es el propósito que Dios tiene para con mi vida, ¿para qué me dice que Dios tiene un propósito para con mi vida? La Biblia no solamente dice que Dios tiene un propósito para conmigo, Romanos 8:28, sino que también me desglosa cuál es el propósito general que tiene para conmigo, Romanos 8:29 y 30. Dios es tan bueno que cuando habla de propósito dice: tengo un propósito, y a continuación dice: y este es el propósito. Este es el propósito. Ahora, metámonos en ese asunto. El versículo 29 dice: porque a los que antes conoció, recuerde que es la cadena de oro de la salvación. Una cadena está conformada por eslabones. ¿Sí? Los eslabones son los aritos que, unidos el uno al otro, pues van conformando una cadena. Bueno, entonces el primer eslabón es esta palabra: conocer. A los que antes conoció. Antes conoció. Muy bien. A los que antes conoció. Ok. Y vuelve a aparecer el término antes, o de manera anticipada, o el término principio, también aquí en el antes, incluido en el antes. Antes, a los que antes conoció. ¿Qué fue lo primero que Dios hizo? Conocerme. Conocerme. Muy bien. Ahora, ¿me conoció desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, desde el principio. Muy bien. Antes de escoger, antes de decidir, antes de predestinar, me conoció. Conocer. Eso quiere decir que yo estaba en la cabeza de Dios, yo estaba en la mente de Dios, yo estaba en el corazón de Dios, ya que en la Biblia conocer es lo mismo que amar. Yo estaba en la mente de Dios, yo estaba en el corazón de Dios. ¿Desde cuándo? Usted estaba en la mente de Dios y en el corazón de Dios. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo Dios a usted lo conoce? ¿O desde cuándo Dios a usted lo ama? Y la pregunta entonces es para 15 personas. Gracias. ¿Desde cuándo? Sea bíblico, sea teológico, por favor.
Solamente leemos respuestas bíblicas, solamente leemos respuestas teológicas, lo que se ajuste al texto bíblico. ¿Desde cuándo? No me va a responder algo que no esté en el texto bíblico. Solamente leemos lo que se ajusta al texto bíblico. A ver, cuando usted dice, desde antes de la fundación del mundo, muy bien, señora María. Desde el principio, muy bien, Gloria. Desde el principio, muy bien, Marta Poveda. Desde antes de la creación, muy bien, Mario. Desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la fundación del mundo. Son términos bíblicos. Desde antes de la fundación del mundo quiere decir desde el principio, quiere decir desde antes de la creación. Desde antes de la creación, Dios a usted lo conoce y Dios a usted lo ama. ¿Cómo le parece? Dios no esperó a que yo llegara a esta tierra producto del nacimiento, producto de un parto humano, para conocerme y para amarme. Dios no me conoce desde el momento en que yo salí de la matriz de mi mamá. Dios no me ama desde el momento en que yo salí de la barriga de mi mamá. Dios me conoce y me ama desde antes de la fundación del mundo. Es decir, Dios me conoce y me ama desde antes de Génesis capítulo 1, versículo 1. Desde allá. Estaba en su mente y estaba en su corazón. Esto es espectacular. ¿Por qué? Porque la gente se va a olvidar de mí. Muy bien, olvídense. Y la gente en algún momento no me va a tener presente en sus pensamientos, ni en su corazón, ni no voy a ser parte de sus afectos. No me interesa. A mí lo que me interesa realmente es que el Dios que me conoce desde antes de la fundación del mundo nunca se va a olvidar de mí. ¿Cómo le parece? El Dios que lo conoce a usted desde antes de la fundación del mundo nunca se va a olvidar de usted. Y el Dios que lo ama a usted desde antes de la fundación del mundo nunca lo va a dejar de amar a usted. Ese Dios a usted nunca lo va a aborrecer. Ahí tiene que decir algo. Ahí tiene que responder algo. Ahí tiene que reaccionar usted de alguna manera. ¿Qué va a decir? Por supuesto. Por supuesto. Ahora dice el versículo 29, porque a los que antes conoció, a continuación dice, también los predestinó, note, a los que conoció, me conoce desde antes de la fundación del mundo. Desde allá me ama. Y no solamente me conoció en su cabeza, y no solamente me amó en su corazón, sino que segundo eslabón de la cadena de salvación, segundo arito para ir completando la cadena, me predestinó. Ya explicamos el término predestinar. Deme un sinónimo de predestinar, por favor. Primero me conoció, al conocerme me amó, las dos cosas van juntas, conocer y amar. Ahora, en segundo lugar, segundo eslabón, me predestinó. Es decir, regáleme un sinónimo de la palabra predestinar, le di dos hace un ratico. Sinónimo, no definición. Gracias, muy bien, Diva, excelente. Gracias, gracias. Sinónimo, no definición. Dios me predestinó, lo dice Romanos 8:29, después de conocerme, después de amarme, y eso fue antes de la fundación del mundo. Y al conocerme, al amarme, lo segundo que hizo fue predestinarme o escogerme o elegirme. Opa, ahí yo ya estoy hecho. El solo hecho de que Dios me hubiese a mí conocido y amado desde antes de la fundación del mundo, y a mí que me interesa que nadie más me conozca y que nadie más me ame. De pronto usted dirá, está hablando muy escueto.
¿sí? Está hablando muy rudo, está hablando muy burdo. No, estoy hablando desde la realidad del asunto. Porque ¿sabe cuál es nuestro problema? Que nosotros nos anclamos emocionalmente con cosas, con situaciones o con personas. ¿Es o no es? Y al anclarnos emocionalmente con cosas, cuando las cosas se dañan o ya no están, ¿qué pasa con nosotros emocionalmente hablando? Al anclarnos con situaciones, las situaciones van cambiando. Y cuando las situaciones cambien, emocionalmente, ¿cómo nos ponemos? O nos anclamos emocionalmente a personas. Y cuando esas personas se van, no están, algo les pasó, entonces, ¿qué pasa conmigo emocionalmente hablando? O se lo expreso de otra manera. Yo anclo mi felicidad, mi gozo, mi alegría y mi realización personal a cosas, situaciones o personas. Y el día que algo pase con esas cosas, con esas situaciones o con esas personas, perdí el gozo, perdí la alegría, perdí las ganas de vivir. Yo me quiero morir. Siento que no soy una persona realizada y que no le encuentro ningún sentido a mi estadía, presencia o permanencia en esta tierra. Por eso decimos, si hablamos así abiertamente, escuetamente, rudamente, que a mí realmente lo que me interesa es lo que ocurrió desde antes de la fundación del mundo, porque desde allá es que Dios a mí me conoce y me ama. ¿Se acuerda el corito ese que uno cantaba cuando era chiquito? Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama, su nombre es Jesús. ¿Y desde cuándo me ama? Desde antes de la fundación del mundo. Y no solamente me conoció y me amó, sino que también me predestinó o escogió o eligió. Si usted quiere saber más de esto, no se pierda la próxima clase de Romanos, el próximo viernes a las 6 de la tarde. Esto va a estar espectacular, porque estamos consiguiendo los eslabones para ir armando poco a poco lo que teológicamente hablando se conoce con el nombre de la cadena de oro de la salvación. Bendito Dios, te damos infinitas gracias por tu palabra predicada hoy. Te doy gracias, bendito Señor, por la exposición del texto. Te doy gracias por la manera como me han hablado, Señor, porque me sacude la conciencia, porque me sacude el ánimo y porque yo digo, como lo enseña la Escritura, si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Y es la seguridad que tiene que estar en todos nosotros. Tú estás con nosotros, así lo has prometido, Señor Dios. Y las cosas, las situaciones y las personas, todas ellas están sujetas a cambios. Hoy están, mañana no están, pero tú has prometido, yo Jehová no cambio. Yo soy el mismo ayer y hoy por los siglos. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Yo nunca te dejaré, yo nunca te desampararé, nunca te desconoceré, nunca te dejaré de amar. Yo te escogí y eres mi escogido por los siglos de los siglos. Amén y gracias a Dios. Amén.